Los átomos son las partículas que constituyen la materia. Existen muchos tipos distintos de átomos, pero todos tienen algo en común. Están formados por tres partículas subatómicas: los protones, que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga negativa, y los neutrones, que no poseen ninguna carga. En cada átomo, los protones y los neutrones se posicionan en el núcleo, el cual se ubica en el centro, mientras que los electrones están continuamente desplazándose y girando alrededor del núcleo, en lo que llamamos la corteza. Existen muchos tipos de átomos diferentes. Cada uno posee una cantidad distinta de protones, electrones y neutrones. Para representarlos y diferenciarlos, se utilizan letras y dos números, el número másico y el número atómico. Veamos de qué se trata. La letra X es el símbolo del elemento químico, la letra A es el número másico y la letra Z es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que posee el átomo, mientras que el número másico indica la cantidad de protones más neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Veamos un ejemplo. Como dijimos, las letras Na indican el nombre del elemento químico, que en este caso es el sodio. Z, el número atómico, es 11. Esto nos indica que el sodio tiene 11 protones. Al ser un átomo neutro, posee el mismo número de protones que de electrones. Esto significa que tiene también 11 electrones. Conocemos calcular el número de neutrones. ¿Cómo? Restando. A menos Z igual el número de neutrones. 23 menos 11 igual 12 neutrones. Entonces, un átomo de sodio está formado por 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Ya, perfecto. Les recuerdo que este video vimos la clase anterior como introducción a la clase de química, puesto que el día de hoy continuaremos analizando la estructura atómica, ¿sí? Entonces, ¿me confirman, por favor, si tienen la tabla periódica? Sí, licenciado, yo sí tengo. Empecemos de la misma manera anterior, ¿ya? Sí, licenciado, yo también tengo la tabla periódica. Ya, Sí, sí lo tengo, profe. ya, perfecto. Vamos a trabajar de esta manera. ¿Se puede observar la pantalla, por favor? Sí. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a continuar analizando lo que es la estructura del átomo. Les recuerdo que en la clase anterior habíamos visto que el átomo está conformado por electrones, hablando de la nube electrónica. Dentro de la nube electrónica, como usted puede apreciar en la pantalla, están justamente una especie de anillos, y dentro de estos anillos están unas bolitas que son conocidos como electrones, ¿ya? Esos electrones, recordemos que siempre van a mantener una carga negativa, ¿ya? Y dentro del núcleo, dentro del eje principal de este átomo, está el núcleo conformado de protones y de neutrones. Estos protones, como bien recordamos en el video y la clase anterior, nos habla que tienen una carga positiva. En el caso de los neutrones nos dice que tienen una carga neutra, es decir, que no es ni positiva ni negativa. ¿Ya? Esto es en el caso de las partes de un átomo, ¿sí? El día de hoy veremos los elementos de la tabla periódica y sus partes, justamente, ¿ya? ¿Qué componen? Más adelante veremos los átomos, ¿sí? El día de hoy veremos el átomo del oxígeno, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que está conformado por 4 partes fundamentales. Una de ellas
nos vamos a dar cuenta que es el número atómico, la O, que hace referencia al oxígeno, el símbolo químico hace referencia, ¿sí? Esto siempre va a venir dado en letras mayúsculas, como nos podemos dar cuenta en las tablas periódicas que tienen ustedes. En la parte superior nos damos cuenta que tenemos la masa atómica y finalmente tenemos el nombre del elemento, ¿sí? Entonces, recordemos que en el caso del oxígeno tenemos el número atómico, símbolo químico, la masa atómica y el nombre. Esto aplica para todos los elementos de la tabla periódica, ya sean halógenos, ya sean carbonoides, ya sean nitrogenoides, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso de la tabla periódica, empecemos analizando el primer punto, en este caso, el número atómico. ¿Qué es el número atómico? ¿Cómo puedo yo identificar el número atómico? ¿Sí? En este caso, nos vamos a la siguiente imagen. El número atómico, jóvenes, es el número total de protones que tiene un átomo. Les recuerdo que los protones tenían una carga. ¿Alguien me recuerda qué carga tenían los protones? Carga positiva. Correcto, los protones tienen una carga positiva, ¿no es cierto? En algunos casos a los protones se lo va a representar con la letra Z mayúscula. Ya, no se olviden por favor los micrófonos, ya les tuve que apagar yo. Ya, entonces continuamos, jóvenes. Hablando justamente del número atómico, el número atómico nos va a indicar el número total de protones dentro del núcleo de cierta molécula, ¿ya? Y se lo va a representar siempre como con la letra Z mayúscula, ¿ya? Aquí les he colocado una imagen para que ustedes se puedan dar cuenta que en el núcleo de este átomo del oxígeno contiene 8 protones y 8 neutrones, ¿ya? Y acá se lo puede representar con la letra Z. Es decir, que en su tabla periódica usted va a encontrar esta Z mayúscula y va a hacer referencia propiamente a lo que son protones y a lo que son neutrones. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que estos tienen por ende una carga positiva y los neutrones tienen una carga neutra, tal cual nos hacía referencia en la primera diapositiva, ¿sí? Les recuerdo que 8P y 8N hace referencia a 8 protones y a 8 neutrones. Los protones que siempre van a estar con una carga positiva y los neutrones con una carga neutra, ni positiva ni negativa, ¿ok? Entonces, ahora veamos, asimismo, analizando la partícula del Na. ¿Alguien recuerda qué representaba Na? Sodio. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces estamos analizando la partícula del sodio, ¿no es cierto? Démonos cuenta que en esta partícula, jóvenes, en la nube electrónica están unos círculos de color rojo. Estos círculos de color rojo, ¿a qué hacían o qué nombre llevan? ¿Hacen referencia a protones, neutrones o electrones? Electrones. Correcto. Recuerden que los anillos, por así decirlo, los anillos en este caso del sodio, están cargados de electrones, en este caso por 11 electrones. Recuerden que los electrones en este caso siempre van a tener una carga negativa, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en el núcleo justamente están de color azul. También vamos a encontrar 11 protones, ¿ya? Entonces, la nube electrónica, recuerden, en este caso del sodio, hace referencia que está cargada de 11 electrones con carga negativa y dentro del núcleo podemos encontrar a 11 protones. Y los protones, les recuerdo que tienen una carga positiva, ¿sí? Hasta ahora, jóvenes, ¿tenemos alguna pregunta en relación a lo que estamos viendo? Recuerden, les recuerdo que estamos viendo y definiendo el número atómico. ¿Puedes repetir? Muy bien, ya perfecto. Vamos a repetir. Vamos a empezar desde acá, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con una remembranza en relación a lo que es el átomo. ¿Ya? ¿De qué está formado? ¿De qué está compuesto? ¿Ya? Decimos que el átomo está compuesto o está formado por una nube electrónica. Dentro de esta nube electrónica se encuentran electrones. Los electrones que tienen una carga negativa, dentro de este mismo átomo se encuentra un núcleo.
o también podemos llamarlo un eje central, un eje principal. Pero ¿de qué está compuesto este eje central o este eje principal? Este eje principal está compuesto de protones y de neutrones, ¿ya? Que son conocidos también como átomos, ¿sí? Entonces, los protones, como bien se puede apreciar, en cada elemento del sistema periódico que ustedes deben tener a mano, se va a conformar de una carga positiva y los neutrones de una carga neutra. Es decir, que no va a tener ni una carga positiva ni una carga negativa. ¿Ya? Eso es en relación a las partes que conforman el átomo, compuesto de una nube electrónica, y esta nube electrónica está formada por electrones. Los electrones que tienen una carga negativa, y el núcleo está formado por protones y neutrones. Este eje central, valga decirlo, tiene una carga positiva en el caso de los protones y una carga neutra en el caso de los neutrones. ¿Ya? Para definirlo de mejor manera, analicemos la siguiente imagen. Como se puede apreciar en esta imagen, tenemos la molécula del oxígeno, ¿no es cierto? O el átomo del oxígeno, también podemos definirlo o decirlo. De igual manera se compone o está comprendida de tres partes fundamentales. En este caso tenemos el número atómico, tenemos la simbología del elemento, que en este caso es la O mayúscula. También tenemos la masa atómica, en este caso el 15.9, y propiamente el nombre del elemento, ¿sí? En este caso, oxígeno. Ahora, para que usted me pueda entender de mejor manera, examinemos lo que es el número atómico, o vamos a definir lo que es el número atómico, ¿correcto? ¿Qué es el número atómico? Ustedes me van a preguntar, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en la misma tabla periódica, si ustedes lo pueden identificar. Este está escrito en la parte superior derecha de sus tablas periódicas, ¿ya? Un número, el número atómico. Ya, el número atómico, jóvenes, nos indica el número total de los protones. Recuerden que los protones son el eje central de estos átomos, ¿ya? Los protones tienen una carga, en este caso positiva, ¿no es cierto? Ya, acá les he puesto un ejemplo. Quiero que observen propiamente el eje central de 8P y 8N. 8P hace referencia a 8 protones y 8N hace referencia a 8 neutrones, que en otras palabras nos dice que esto es el número atómico, ¿no es cierto? Y se lo va a representar con la letra Z. Estos protones y neutrones tienen, en el caso de los protones, tienen una carga positiva y los neutrones una carga neutra, como les había mencionado, ¿no es cierto? Ni positivo ni negativo. Ya, en el video en el video, recuerden que se puede observar el video. Los átomos son las... Jóvenes, ¿se puede observar el video? No. No. Ok. Permítanme un momento. Ya. girando alrededor del núcleo, en lo que llamamos la corteza. Ya, yo a la corteza la estoy denominando como nube electrónica, ¿sí? Lo podemos definir de estas dos maneras, como corteza o también como nube electrónica, ¿no es cierto? Lo que está rodeando propiamente al átomo. Y dentro de este átomo, observe bien, por favor, en el video nos dice que está los protones y los neutrones, ¿no es cierto? En el caso de los electrones, son los que giran alrededor de estos protones y neutrones. Ya, aquí nos ponía una ejemplificación. Ya, aquí nos daba un número X, ¿no es cierto? Este es solo una ejemplificación para que usted se pueda dar cuenta, para que se pueda ir orientando. X hace referencia a los elementos del sistema periódico que tienen ustedes ahora a mano en la tabla periódica, ¿ya? Para que me pueda entender de mejor manera, voy a... Acá tenemos la tabla periódica, jóvenes, ¿sí? Como bien usted puede observar, aquí tengo la familia del flúor, del cloro, del bromo, del yodo, del astato, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todas estas familias se van a dividir por, valga la redundancia, por familias, ¿no? En el caso acá específico de donde está el número 17, esta familia se va a definir como los halógenos, ¿ya? En el caso de la familia 16, como los anfígenos, ¿ya? Entonces, jóvenes, permítanme un momento, por favor.
Perfecto. Muchas gracias. Pase bien. Ya, hasta luego. Ya, jóvenes, perdón por la interrupción. Ya, entonces, como les decía, acá con esta tabla periódica que ustedes deben tener a mano, se va a trabajar con los números atómicos, con las masas atómicas, y más adelante eso mismo nos va a servir para solventar o solucionar problemas en relación a esto, ¿sí? Ahora regresemos a lo de acá. Ya. Bien, entonces, estábamos hablando del número atómico. Habíamos mencionado que el número atómico hace referencia o está relacionado o se lo define como el número total de los protones, ¿no es cierto? Que tiene cada átomo, ¿no es cierto? En este caso es el oxígeno. ¿Ya? Bien, aquí vamos a continuar analizando la molécula del sodio, del Na. Habíamos visto que estos anillos que están en forma de nube son considerados como electrones, ¿no es cierto? Y los electrones tienen un número 11 y en el caso del eje central del núcleo nos hablan de 11 protones, ¿ya? Como les digo, no hay problema en denominar nube electrónica en este caso, ¿sí? Ya, jóvenes. Acá vamos a empezar entonces a analizar justamente los elementos de la tabla periódica y sus partes, ¿no es cierto? En el video nos hacía referencia a una X. Yo en este caso les he puesto propiamente cómo son los nombres. La Z mayúscula hace referencia a lo que son protones, la N minúscula a lo que son neutrones y la A hace referencia a un número de masa. Utilizando propiamente la molécula del sodio, nos damos cuenta que en la parte superior tiene la A, que hace referencia al número de masa. Por favor, esto no se vaya a olvidar porque nos va a servir más adelante para formularles ejercicios y puedan realizarlo. La A en la parte superior derecha hace referencia al número de masa. La N en la parte de abajo, como se puede observar en la parte izquierda, hace referencia a neutrones y la Z en la parte inferior derecha hace referencia a los protones de este elemento, ¿no es cierto? En este caso, la partícula del sodio. Les vuelvo a repetir, en el caso de la A mayúscula, que está en la parte superior derecha, hace referencia al número de masa. La Z que usted puede observar en la parte inferior derecha hace referencia a los protones y la N hace referencia a los neutrones. De acuerdo a esto se va a definir como una fórmula y esta fórmula se va a utilizar para solucionar problemas con relación al número atómico. ¿Cómo buscar el número atómico de los elementos de la tabla periódica? ¿Ya? ¿Qué debería hacer para calcular el número de masa? ¿No es cierto? Aquí justamente vamos a analizar lo que les acabo de proyectar, la molécula del sodio en relación a la Z, a la N y a la A. ¿Ya? Jóvenes, hasta aquí, ¿de pronto tienen alguna pregunta? ¿Está claro el tema? Sí, Ya, confío que esté claro porque no me hacen ninguna pregunta, por favor. Dígame si estoy yendo muy rápido, si está entendiendo el tema. Ya, entonces vamos a continuar. Acá bueno, vamos a empezar a formularnos una pregunta. ¿Qué debería hacer para calcular el número de masa? Muy bien. Ya, el señor o señorita que tiene el nombre de Acuario me mandó un mensaje. Por favor, escriba su nombre propio en el usuario, sí, para saber quién es. Ya. Dicen Franklin mucho como en primera clase que tomo hoy día, más o menos le entendí. Ya, esta es su primera clase. Sí, Ya, bueno, más adelante les recuerdo que hoy día tenemos 2 horas, ¿no es cierto? Entonces vamos a sintetizar o vamos a volver a repetir esta clase, ya no hay ningún problema. bueno. Ya, entonces, ¿qué deberíamos hacer para calcular el número de la masa? Ya, acá he hecho la sustitución propiamente, ¿sí? La A, que representa el número de masa, este número de masa es igual al número de protones, que en este caso es la Z propiamente, más, o sea, vamos a hacer una suma más el número de electrones, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen a la mano la tabla periódica? Vamos a calcular el número de masa, qué sé yo, puede ser del mercurio, ¿ya? Entonces,
usted va a utilizar propiamente esta fórmula cuando yo le diga vamos a calcular el número de masa de cierto elemento químico, ¿ya? Entonces, debo entender que se está tomando nota de esto también, jóvenes, ¿sí? Una vez que haga la sustitución, me queda de la siguiente manera. Tengo el número de masa que es igual al número de protones, a esto le sumamos el número de electrones y nos da un resultado final. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, antes de pasar al siguiente tema, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? La N no era de neutrones. Así es, la N de neutrones. Pero dijo más el número de protones, de Bueno, electrones. perdón, la confusión. Sí, justamente me he confundido ahí. Gracias por la observación. Acá tiene la fórmula y tenemos que hacer la sustitución. ¿Ya? Bien, jóvenes. Bueno, entonces, ahora hablemos propiamente de la división de lo que es un anión y de lo que es un cation. ¿Cuándo podemos considerar anión y cuándo podemos considerar aniones? ¿Ya? Pero antes yo de continuar este tema, quisiera formularles una pregunta. Y se me viene a la mente y les digo, si los átomos tienen electrones, ¿por qué nosotros no nos electrocutamos al tocar la materia? Vuelvo a repetir, si yo les acabo de explicar que los átomos tienen electrones, ¿por qué nosotros no nos electrocutamos al tocar la materia? No tiene energía. Ya, perfecto. Es bueno que den ideas, ¿sí? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Alguien más? Sigan dando ideas, jóvenes. Porque no somos conductores de energía, tal vez. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Vuelvo a formular la misma pregunta. Si los átomos jóvenes tienen electrones dentro de lo que es la nube electrónica, ¿por qué no nos electrocutamos al tocar la materia? Porque tiene carga negativa. Ya tiene carga negativa. Les recuerdo que en este caso, a ver, permítame, tengo un mensaje. Somos energía negativa, me responde el señor Acuario. Póngase el nombre, por favor. Ya, somos energía negativa. Bien, gracias por sus puntos de vista. En respuesta a la pregunta que les acabo de formular, si nosotros conocemos ahora que cada átomo contiene cierta cantidad de electrones, ¿por qué nosotros no nos electrocutamos al tocar la materia? Pues jóvenes, recordemos que los átomos están neutralizados. En este caso, bueno, se me va a acabar el tiempo e ingresan jóvenes al siguiente link que les había mandado, sí, de las 11 de la mañana. Respondiendo a la pregunta, recordemos jóvenes que los átomos están neutralizados. Es decir, que los protones y neutrones están en igual número como ustedes podían observar acá. En el caso del oxígeno, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que tienen 8 protones y 8 neutrones. Es por ello que están neutralizados. Es decir, que estos protones y neutrones están en un número igual. Por ende, decimos que están neutralizados. ¿Ya? A ver, jóvenes. Quisiera pasar al siguiente tema, pero se me va a acabar el tiempo. Por favor, les pido que nos conectemos en el siguiente link, ¿ya? Solo déjenme tomar una foto de la asistencia que tienen aquí nada más. ¿Qué pasa cuando un elemento gana electrones? Es decir, ¿qué pasa cuando uno de estos elementos, bueno, sigo utilizando la partícula del sodio? ¿Qué pasa, jóvenes, cuando el sodio empieza a ganar electrones dentro de lo que es la nube electrónica? Aquí vamos a tomar en cuenta que dentro de lo que es química, vamos a dividirlo en dos partes. Se va a dividir en aniones y cationes. Aniones se van a llamar aquellos que empiezan a ganar electrones y cationes se van a llamar aquellos que empiezan a perder electrones, ¿sí? Como usted puede ver en la gráfica, a más electrones tiene mayor carga negativa. El hecho que empiece a ganar electrones de la nube electrónica, o por obvias razones, este va a tener mayor carga negativa, ¿no es cierto? Porque les recuerdo que todos los electrones de la nube electrónica contienen esa carga, ¿no es cierto? Una carga negativa.
¿ya? Entonces usted puede observar ahí en la imagen que en este caso la molécula del sodio está ganando electrones, ¿no es cierto? Y se lo va a conocer entonces como un anión. Eso va a pasar con los diferentes elementos periódicos de su tabla periódica, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que aquí ya no son 11 electrones, ¿no es cierto? Entonces han sumado más, entonces por ende la carga de estos electrones va a seguir superándose, ¿no es cierto? Y como usted bien puede observar en la pantalla, se los va a denominar como aniones, ¿no es cierto? Aniones son aquellos que empiezan a ganar electrones y cationes son aquellos que empiezan a perder electrones, ¿ya? Tal es el caso de la siguiente molécula. Perdón, esto les quería indicar. Cuando empieza a ganar electrones, como es en este caso la molécula de sodio, se lo va a representar con menos Q, ¿sí? Para que tenga en cuenta. De hecho, en su tabla periódica de pronto le encuentra de esta manera con menos Q, como una simbología del menos Q. Vuelvo a repetir, cuando una molécula de cualquier elemento del sistema periódico empieza a ganar electrones, como en este caso el sodio ha ganado electrones en su nube electrónica, la carga será negativa y se lo va a representar con menos Q. Recordarles también que en química se divide en dos partes, ¿no es cierto? Dentro de lo que es un sistema de cationes y un sistema de aniones. Ya, a ver, déjenme ver. Ya, en este mismo caso le formulo la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando un elemento pierde electrones? ¿No es cierto? En este caso, la misma molécula del sodio, nos vamos a dar cuenta que empieza a perder electrones, ¿no es cierto? Se empiezan a quitar, se empiezan a suprimir, por así decir, ¿cierto? Entonces, a menor electrón, obviamente que la carga del resto de electrones será positiva, ¿no es cierto? Como bien se puede observar. Y se lo va a denominar, aquí me confundí, les pido disculpas, no se lo denomina como anión, sino como cation, aquel que empieza a perder electrones, ¿cierto? Déjenme le arreglo más bien para que no se me confunda. Es un cation, ¿ya? Y en este caso se lo va a representar con la letra más Q, en este caso, ¿sí? ¿Ya? Aquellos que empiezan a perder electrones tendrán una mayor carga positiva y se lo representará con la simbología más Q, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a lo que es cuando uno empieza a ganar y cuando empieza a perder, jóvenes, ¿sí? Recordarles que se dividen en cationes y se dividen en aniones. Aniones es aquel que empieza a ganar electrones dentro de lo que es la nube electrónica y cationes son aquellos que pierden electrones dentro de lo que es la nube electrónica y se los representa en el caso de los aniones con menos Q y en el caso de los cationes se los representa con más Q. De pronto, jóvenes, ¿alguna pregunta, interrogante, algo que no haya dejado claro para cerrar este tema? Sí, Perdón, podrá profe, repetir de nuevo. perdón, profe, no sé si es mi internet, pero ahorita, por ejemplo, casi toda la clase se quedó usted como paralizado. Yo no vi nada. Ya, bueno, ya, muy bien. Javier, ya, gracias. Vamos a volver a repetir. Bien. Nos quedamos en este tema, ¿no es cierto? Nosotros estábamos viendo justamente, haciendo una remembranza ya de lo que es el primer capítulo, ¿no es cierto? Habíamos visto la estructura del átomo. Espero que me esté escuchando, Javier. ¿Confirma? Sí, listo, sí, ahora sí lo escucho. Entonces, Javier, estamos bien ahí. Habíamos estado analizando lo que es la estructura del átomo. Hablamos de la estructura del átomo que se conforma de una nube electrónica y de un núcleo. Esa nube electrónica está compuesta por electrones y el núcleo está compuesto por protones y neutrones, ¿cierto? Entonces, una vez dicho esto, nos pasamos al tema de qué es lo que pasa cuando una de estas moléculas empieza a ganar electrones. Primero que nada, debemos tomar en cuenta que cuando sucede este cambio químico que se lo va a conocer, se lo va a denominar como anión o como cation.
Aniones son aquellos que empiezan a ganar electrones y cationes son aquellos que empiezan a perder electrones dentro de lo que es la nube electrónica, ¿sí? Tome en cuenta, jóvenes, por favor, que esto se refiere, que cationes y aniones hace referencia solo a la nube electrónica, es decir, a los electrones, ¿ya? Entonces, para explicarlo de mejor manera, le pido que observe la imagen y en este caso nos damos cuenta que está una molécula del sodio, ¿no es cierto? Que dentro de su nube electrónica tiene 11 electrones de color rojo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta misma molécula empieza a ganar electrones? Se empiezan a sumar dentro de lo que son los anillos, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer más electrones. Entonces, si yo les había comentado que los electrones ya de por sí tienen una carga negativa, ¿qué es lo que pasará con estos electrones que se suman? ¿Tendrán una carga positiva o negativa? Negativa. Negativa. Tendrán una carga negativa. Es decir, que más electrones dentro de lo que es la nube electrónica tendrán una mayor carga negativa. Y por obvias razones se lo va a denominar como un anión. Ya, cuando una molécula, en este caso del sodio, empieza a ganar electrones, por obvias razones va a tener una carga negativa, se lo va a denominar como anión. Y se lo va a etiquetar o se lo va a conocer para entender que es un anión como con la letra Q minúscula menos Q. ¿Sí? Entonces, El anión era cationes. el anión es aquel que gana electrones dentro de lo que es la nube electrónica. Y por eso le coloqué con otro color, con los puntitos de color azul. Esos son los aniones que ganó la partícula del sodio en este caso. Más adelante veremos por qué empieza a ganar y por qué empieza a perder. Lo importante ahora que entienda es la definición de anión y catión, jóvenes, ¿ya? Hasta aquí está explicado lo que es un anión. Sí, licenciado. Licenciado, disculpe, ¿qué significa? No le entendí bien esta E menos Q. Ya. ¿Alguien recuerde, por favor, la E mayúscula hace referencia a los electrones, Javier, ¿sí? La E mayúscula hace referencia a electrones. Y el menos Q hace referencia a cuando empieza a ganar electrones dentro del anillo, perdón, dentro de la nube electrónica. Para que haya una diferencia entre un anión y un catión. Cuando empieza a ganar se lo representa con menos Q y cuando empieza a perder se lo representa con más Q. A ver, licenciado. E menos Q cuando comienza a ganar electrones y E más Q cuando comienza a perder electrones. Por favor, permítame un minuto. Ya, perdón, tenía una interrupción, por eso le apagué el micrófono. Ya, a ver, Javier, les explico para todos una vez más. Acá, vamos a quitar esto, ¿ya? Cuando hablamos, jóvenes, de estas moléculas, bueno, aquí me he basado en una sola molécula para poder explicar. Esto es propiamente en el caso del sodio. Ya, vemos una molécula del sodio que dentro de su nube electrónica con puntitos rojos que representan a los electrones, ¿no es cierto? Rojo hace referencia porque tienen una carga negativa, ¿ya? Cuando vayamos a estudiar nosotros de este cambio químico, nos vamos a dar cuenta que dentro de estas partículas va a haber una variación. Al decir variación, me refiero propiamente a un cambio. En este caso, lo vamos a definir o lo vamos a conceptualizar como un anión y como un catión. Centrémonos primero que nada en el anión. ¿Cuándo es un anión? Cuando dentro de la nube electrónica, en este caso del sodio, empieza a ganar electrones, como usted puede ver, ¿no es cierto? Mire que la nube electrónica empieza a aumentar el número de electrones. Por obvias razones, la carga será... Ya, por favor, no se olviden de los micrófonos, ¿sí? Vuelvo a repetir. Entonces, como se puede observar, la nube electrónica está ganando electrones, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que sigue ganando, y el hecho de que empiece a ganar electrones dentro de lo que es la nube electrónica, se lo va a definir o se lo va a catalogar como un anión. Y para nosotros entender cuándo es un anión y cuándo es un catión, anión se lo va a definir como
un menos Q, una Q minúscula en este caso. La E mayúscula hace referencia a los electrones que estaban en la primera posición, en este caso de color rojo. Y para hacer un poquito más de síntesis, decimos cuando la molécula del sodio o de cualquier otra molécula del sistema periódico empieza a ganar electrones, tienen una mayor carga negativa porque el hecho de que haya aumentado los electrones implica que, por obvias razones, la carga será igualmente negativa. ¿Ya? Entonces, ¿están entendiendo lo que estoy explicando acerca de los aniones, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Javier. Sí, licenciado. Hay un poco. Ya. Bueno, luego hacemos un resumen de todo esto, ¿ya? Ahora hablemos propiamente de los cationes, ¿ya? Ya dejemos el tema de los aniones para entender ahora el tema de los cationes, ¿ya? Entonces, al hablar de los cationes, jóvenes, estamos hablando justamente que esta misma molécula del sodio empiece a perder electrones dentro de lo que es la nube electrónica. Si podemos observar la nube electrónica en este caso, dése cuenta que empezó a perder los electrones. Mire, se empezaron a quitar, se empezaron a reducir. Eso no quiere decir que los electrones que se queden pierdan la energía o vayan a cambiar de carga positiva o negativa. Siempre se mantendrán con la carga negativa, ¿no es cierto? A ver, y bueno, y nos damos cuenta ahí que están perdiendo los electrones, ¿no es cierto? El anillo del sodio entonces ahora ya no tiene los 11 electrones que conocíamos. Ahora se ha quedado con, con 4 electrones, ¿cierto? Entonces, para entender de mejor manera a esta pérdida, lo vamos a definir como cation, ¿ya? Y al cation se lo va a representar con el más Q, minúscula. La E obviamente hace referencia a los electrones. Eso es en cuanto a los cationes. Volverles a indicar que los aniones son aquellos que ganan electrones y los cationes son aquellos que pierden electrones. Eso es una mejor y una breve síntesis, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? En relación a lo que acabamos de ver, para empezar a hacer una síntesis de todo. ¿Hay alguien en la clase? Por mi parte, sí entendí, licenciado. Ya, bueno, entonces les voy a ir preguntando a uno por uno para ver si me han entendido. Pedro, ¿hay alguna pregunta? Bueno, sí, más o menos entendí. Más o menos entendí, ya. Franklin. Sí, dicen más o menos también. Me pierdo ahí. Ya, muy bien. Fabela. Sí, profe, sí entendí. Ya, muy bien. Rosa. Más o menos. Ya, más o menos. Gloria. Yo me confundí en eso de la Q y la E. En eso está confuso para mí. Ya, muy bien. Vamos a ver, Jennifer Ortiz. Sí entendí. Ya. William Fajardo. Sí, está un poco más comprensible. Ya, vamos a ver, Pamela Quito. Sí, más o menos, Liz. Ya, bueno, más o menos han entendido todos. Boris. Sí, Liz. Ya. Cristian Guamán. Sí, Liz. Ya. Darwin Bermeo. Más o menos, nomás. Ya. Bueno, a los estudiantes hay algunos que me están preguntando en el chat, dicen que si pueden ver en el YouTube. Claro que sí se puede. Es más, les voy a agregar en la plataforma de los videos de que se quedan grabados, voy a agregarle un video adicional para que puedan entenderlo de mejor manera. ¿Sí?
Entonces, bueno, voy a hacerles un breve resumen de todo esto por el límite de tiempo que tengo, ¿sí? Y ya saben, ¿no? Si entre semana tienen el tiempo de llamarme para pedir una clase extra, no hay ningún problema. Ya. Oye, Alice, ¿hay que aprender la tabla periódica o no? De ciertos elementos, sí. En el caso específico, bueno, luego hablamos de eso. Sí, primero que nada hagamos una síntesis de todo esto y luego hablamos de la tabla periódica, ¿sí? Hablemos una vez más del átomo, jóvenes, ¿ya? Para ir ya cerrando este tema. El átomo justamente que se compone de tres elementos fundamentales para que se dé esto, ¿sí? De una nube electrónica, y esta nube electrónica se va a componer o se comprende de electrones, ¿ya? En este caso usted puede verlo en la pantalla, ¿no es cierto? Dentro de este átomo, justamente, a ver, déjenme ver aquí. Boris, no te dice cómo busco en YouTube. Dice, ya les agrego, por favor, sí, déjenme terminar la clase y les mando el link completo de la información. ¿Ya? Entonces, dentro de este átomo, jóvenes, se encuentra un eje principal. Acá, para que me pueda entender de mejor manera, les he puesto de colores, ¿ya? De color azul, de color rojo. En este núcleo se encuentran protones y se encuentran neutrones en igual número. El protón, por obvias razones, tiene una carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra. Es por eso que hace rato les hacía esa pregunta de que, ¿por qué si yo digo que los átomos tienen electrones, por qué no nos electrocutamos? ¿No es cierto? Pues los átomos están neutralizados, es decir, que protones y neutrones están en números iguales, ¿ya? Tal era el caso que veíamos hace rato del sodio. ¿Ya? Acá vimos lo que es el nombre de cada uno de lo que conforma un elemento de la tabla periódica. Se conforma del número atómico, del símbolo atómico, de la masa atómica y del nombre propiamente, ¿ya? Esto va a encontrar usted en cualquier tabla periódica, o si es que busca también en el internet, puede encontrarlo de la misma manera, ¿sí? Esto no va a variar, no va a cambiar en ningún documento o en ninguna otra fuente, ¿ya? Para definirlo de mejor manera, jóvenes, acá tenemos justamente el número atómico. ¿Qué era el número atómico? Bueno, les hago recuerdo, el número atómico era el número total de protones que tiene cada átomo, ¿no es cierto? En este caso nos vamos a dar cuenta que en el oxígeno existen 8. Para definirlo de mejor manera, acá tiene una breve definición, indica el número total de protones, ¿no es cierto? Que en este caso van a ser 8, tal cual lo muestra en la figura. 8 protones y 8 neutrones. Los protones que tienen una carga positiva y los neutrones que están en una carga neutra. ¿Ya? Y se los representa, esto va a encontrar en su tabla periódica con la letra Z, para que no se vaya a confundir y vaya a decir, ¿qué es esta Z? La Z hace referencia justamente a esto, ¿sí? Luego tenemos una explicación con una nube electrónica, ¿cierto? En este caso la molécula del sodio. Nos damos cuenta que dentro de esta nube electrónica está circulándose o en su nube están 11 electrones propiamente, ¿no es cierto? Como lo bien puede apreciar. Y en el núcleo, en el eje central, usted puede apreciar que de color azul están 11 protones, ¿ya? Entonces, al igual número de electrones, igual número de protones. ¿Ya? Para que haya una comprensión mejor de esto, en la tabla periódica encontrar una simbología de ZNA. Esta ZNA más adelante vamos a utilizar como fórmula para la solución de algunos ejercicios o de algunos problemas. La Z, como les había indicado, indica el número de protones, la N el número de neutrones y la A indica el número de masa en mayúsculas, ¿sí? En este caso, sigo tomando como ejemplo el sodio para que usted me pueda entender, ¿sí? Como bien se puede apreciar, la A se encuentra en la parte superior derecha y hace referencia o se refiere propiamente al número de masa. La Z, en este caso, como ya les había explicado, está en la parte inferior derecha, hace referencia a los números de protones y finalmente la N a los números de neutrones. ¿Ya? ¿Qué debería hacer para calcular el número de masa? Aquí vamos a trabajar con una sustitución. A es igual a Z más N. ¿Ya? La A que hace referencia al número de masa, sustituyendo nos queda el número de protones más el número de neutrones. ¿Ya? Esto es la fórmula de las que les hablaba hace rato que nos va a servir para trabajar con los elementos del sistema periódico. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un elemento gana electrones? Ya, acá justamente ya basándonos en otro tema. ¿Qué pasa cuando este mismo elemento, esta misma partícula del sodio, empieza a ganar estos electrones?
bueno, decimos que cuando empieza a ganar y cuando empieza a perder se van a dividir, o vamos a entenderlo de dos formas. Una de ellas va a ser que cuando empieza a ganar electrones se lo va a denominar como un anión, y cuando empieza a perder se lo va a definir como un catión. ¿Ya? Entonces, acá justamente les he puesto unos ejemplos para que ustedes puedan apreciar. Nos damos cuenta que dentro de la nube electrónica, en este caso del sodio, empiezan a ganar empiezan a aparecer más electrones, ¿no es cierto? Empiezan a ganar, empiezan a aparecer más, más y más. Cuando esto suceda, se lo va a denominar o se lo va a conocer como un anión. ¿Ya? Se lo va a conocer como un anión y se lo va a representar, en este caso, con el menos Q. Los electrones que hacen referencia, la E mayúscula que hace referencia a electrones, y el menos Q que hace referencia a que esta de aquí es una molécula que representa a un anión. Más electrones significa que tendrá mayor carga negativa esta partícula, esta molécula de sodio. ¿Ya? Y en el caso específico de cuando empiezan a perder los electrones, nos damos cuenta que dentro de la nube electrónica se empieza a perder, ¿no es cierto? Las circunferencias de color rojo se empiezan a desaparecer, es decir, de otra manera empiezan a perder, ¿cierto? Se lo va a definir como un catión y se lo va a representar con la letra minúscula Q, más Q. Eso haciendo una breve síntesis de toda la clase de hoy. Sí. Hace rato me preguntaba un estudiante acerca de la tabla periódica. Entonces, permítame un momento, por favor. Dice, no se le escucha. Antes de que se me acabe el tiempo, jóvenes, les voy a pedir que se realice esta actividad, ¿sí? Permítame un momento. Ya, por favor me da copia de esta actividad. Esto es para la próxima clase y me envía a la plataforma de Leer Modo, ¿sí? Igual hasta el viernes de cómo enviarle. Hasta el día sábado. Ya, esta es la actividad, por favor, ¿sí? Y esto vamos a ver la próxima semana, las teorías atómicas de estos dos señores. Bueno, vamos a iniciar viendo los postulados de ellos, qué es lo que decían acerca del átomo, ¿sí? El modelo atómico de Dalton y el de Thomson. Licenciado, disculpe que le interrumpa. El código para entrar a Edmodo. Ya, eso les tengo que enviar yo y les hago llegar entre hoy y mañana. Hoy seguramente que ya les haga llegar, ¿sí? ¿Ya copiaron? Ya, gracias, porque yo pensaba que había dado y como estoy con problemas del internet todos estos días y no... Claro. Por eso. Hay el problema también que algunos jóvenes me han dicho que no se pueden descargar el Edmodo. Entonces, eso por favor me explican por mensaje interno a mi WhatsApp para ver cómo solucionamos el problema, ¿sí? Pero ya los que están interactuando en el Edmodo con otras materias, yo simplemente les envío el código y eso es todo. Sí. Les recuerdo que las tareas, yo usualmente envío entre hoy y mañana, uniendo las actividades del día sábado con los otros cursos, para que ustedes tengan tiempo de presentar. El señor Acuario, por favor, daráme poniendo su nombre. Sí, ya le envié ahorita, de pronto alguien no tiene mi número, ahí me puede escribir, ahí me puede encontrar, ¿sí? El código, como les digo, Pamela, les voy a enviar al grupo, les voy a enviar para que puedan ingresar todos, ¿sí? Esta es la tarea, la actividad que van a tener que mandarme al Edmodo, ¿sí? Pueden hacerlo en computadora, pueden hacerlo escrito, como ustedes mejor puedan. Bien.